bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Alison, trabajo en la Universidad Abierta de Recoleta y les damos la bienvenida a este conversatorio. Les agradecemos profundamente que hoy día, un día domingo, ¿cierto? Un 12 de junio, estén con nosotros en este espacio de diálogo, de conversación, organizado por la Universidad Abierta de la Municipalidad de Recoleta en torno a la Constitución y los pueblos originarios. Como todos sabemos, esta Constitución va a requerir que el 4 de septiembre tengamos un plebiscito de salida. Y es ahí que cobran mucha relevancia estos espacios de diálogo y reflexión respecto a comprender qué es lo que nosotros estamos siguiendo o persiguiendo con este cambio de la Constitución. La Universidad Abierta de Recoleta es un espacio que ha buscado democratizar el conocimiento desde la perspectiva de que el conocimiento, si no se colectiviza y no se pone en pro de la comunidad, quien está en el día a día enfrentando los problemas sociales, no tiene ningún sentido. Y es por eso que nosotros agradecemos mucho a Fernando, a Adolfo, que estén hoy día con nosotros y puedan acercarnos, ¿cierto?, esta discusión que muchas veces la comunidad en general no la conoce desde la vida cotidiana o desde los espacios más cercanos. Para compartir sus experiencias, como les decía, y conocimientos, hoy día vamos a contar con la participación de Fernando Peiricán, que nos va a apoyar posteriormente con un contexto histórico y cultural respecto a la discusión que vamos a dar hoy en este conversatorio. Y después Adolfo Millabur, como convencional, que hablará respecto a los diferentes puntos que se incluyeron dentro del borrador de los pueblos originarios. Así que les vamos a dar un pequeño aplauso porque están hoy día presentes. Bueno, voy a presentarle a nuestro primer expositor, Fernando Peiricán, historiador mapuche, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, director de la colección Pensamiento Mapuche Pehuen, editores y miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Plurinacional de la Universidad Abierta de Recoleta. Hoy nos va a entregar un contexto histórico respecto al proceso o a nuestro pueblo originario. Fernando, te agradecemos que puedas compartir con nosotros tu ponencia. Vale. Buenas tardes, Carmen Beñi, también. Un poco, yo creo que es bueno recordar que dentro de la disciplina de la historia no hay una objetividad, ¿no? Y que son interpretaciones frente a hechos históricos que se están desarrollando. Y lo que está sucediendo hoy, a partir del 18 de octubre, es también es un relato que está en construcción y donde distintos actores buscan en la historia respuesta al tiempo presente para fundamentarlo. Dentro de la historia social, que es la escuela a la cual yo me formé y de la cual creo que tiene más herramientas para formar a futuro una historiografía mapuche, que es un camino que está en construcción. Cuando Pablo Marimán, Sergio Canuqueo, Rodrigo Leville plantearon en su libro Escuchahuinca, el año 2006, que se iniciaba la historiografía mapuche, significa empezar a construir los eslabones para poder interpretar aquello, ¿no? Y construir esa historiografía mapuche. Y en ese ámbito, lo que nosotros hemos tratado de construir es poder dotar de contenido propio los momentos históricos que vive Chile. Y por tanto, el 18 de octubre, desde una perspectiva del pueblo mapuche, puede ser vista como una revuelta anticolonial. Eso es lo que nosotros podemos observar. Y lo observábamos de distintas formas. Una van a ser los rayados en Mapuzungún, que estuvieron en la movilización del 18, 19 y octubre en Santiago, por lo menos, y que algunos siguen sobreviviendo esos rayados en lo que va a ser como refundada como la Plaza de la Dignidad, ¿no? Tal vez el elemento más importante de esa revuelta va a ser la Buenufolle, que la va a enarbolar Peñi de apellido Lepín, que viene del territorio del sur y que está en Santiago trabajando, como él mismo lo contó en una de las pocas entrevistas que él ha dado, ¿no? También de los símbolos que van a caer en los territorios mapuche, más o menos estatuas que relacionan o rayados que se relacionan con el colonialismo, ya sea hispano en el caso de Arauco, que es una de las territorios que se funda en 1852, pero que es más o menos donde se desarrollaron gran parte de los episodios que Alonso Ercilla va a describir en su libro.
y luego ya hacia Cautín, hacia el interior del Biobío o de la tierra, del Gualmapu, como también lo llaman los chilenos en el siglo XIX, el interior, también otros símbolos, colonos, rayados contra colonos, rayados en el puente de Mayeco, rayados fuera de la cárcel de Temuco, que señalaban la libertad a los presos políticos mapuche. Entonces, de mi punto de vista, creo que el 18 de octubre, para el caso del pueblo mapuche, fue una revuelta anticolonial que va a imponer o va a desarrollar todo un relato político y que también va a poner en perspectiva al movimiento mapuche de tener herramientas suficientes para poder dotar ese momento de revuelta con contenidos proyectuales del movimiento mapuche, ¿no? Y cuando se abre el acuerdo de noviembre, ¿no? Un mes después o semanas después, los mapuches no estaban invitados a la casa de todos, ¿no? Hubo que abrir la puerta para entrar a esa casa de todos. Era una casa de todos y los indígenas, como suele suceder en la historia de Chile, por lo demás. No es tan novedoso ni extraño aquello, se sumerge dentro de una historia de colonialismo de parte de los gobiernos o del Estado chileno, ¿no? En ese sentido, a partir del 18 de octubre y luego el acuerdo de noviembre, el debate fue cómo incorporar escaños reservados para poder redactar esa constitución. Y Chile es un país que las constituciones la cambia bien poco, ¿no? Y eso hace que la sociedad chilena hable mucho de la estabilidad del país. Y eso nos lleva también como sociedad siempre a diferenciarnos de América Latina, ¿no? Que somos los jaguares, somos el país más ordenado, somos el país que no tiene conflictos, somos un país de una tradición democrática súper extensa y un montón de mitos historiográficos que se han ido constituyendo tanto de derecha como de izquierda en algunos momentos, ¿no? Y en ese ámbito lo que te planteaba el debate constituyente, lo que te abre es que tal vez tenía muchos más problemas parecidos a los que el continente porta en sí, porque tal vez Chile es mucho más latinoamericano que europeo o que su élite, aunque vean mucho más Europa, estén ausentes de los problemas que tiene América Latina y algunos problemas que están en la conformación de los estados. Y uno de esos es la ausencia de la distribución de poder o generar una inequidad social económica a partir de generar un grupo propietario que acumula riqueza, acumula tierra, acumula propiedades, pero no está dispuesto a distribuirlo para generar un equilibrio mejor para el resto de la sociedad. Y cuando se genera esa desigualdad, que es lo que sí Chile ha sido muy estudiado desde la década de los 90, un país que ha incrementado su desigualdad entre los que más tienen y los menos de una forma abismante, ¿no? Que cuesta mucho en brechas generacionales poder alcanzarlo alguna vez, a menos que se genere una reforma estructural que está hoy día, yo creo, en la Convención. Por eso que este momento histórico se abrió con un momento importante, ¿no? Lo otro que normalmente sucede en Chile es que las constituciones las fundan y las refundan los militares. Pocas veces son los civiles, ¿no? Normalmente son en estados de excepción, como fue la anterior constitución, o fue por militares de forma anterior, ¿no? Puede ser la constitución del 25, una constitución que viene luego de movimiento de militares y una incertidumbre política que en efecto va a ser una de las constituciones que va a perdurar más tiempo, pero las anteriores siguen siendo militares los que las construyen. Entonces son pocas ocasiones que en la historia de Chile, de alguna manera, la ciudadanía abre esas puertas y es la ciudadanía la que está en el proceso convencional. Yo creo que eso es súper relevante, porque se le ha pedido muchas veces a las distintas personas que componen la convención que actúen o que se comporten como una clase política de salón un poco, ¿no? Como si fuera una clase política de congreso, como si fuera una clase política de trayectoria política en el sentido de la élite, ¿no? Cuando entran los sectores populares, entran también con su forma, su cultura, ¿no? Y también su forma de hacer política. Porque lo que sí es muy falso es pensar que desde la década de los 90 se generó una despolitización en la ciudadanía, ¿no? Que no te interesara la política de la élite no quiere decir que estés despolitizado. Y eso es un poco lo que el 18 de octubre también demostró, que sí había una potencia política esperando tal vez que se abrieran en algún momento esas puertas para ingresar a esos debates. Y hoy día tal vez hay que repensar incluso la forma en que entendemos la forma de hacer política. Rayados a veces, tal vez las formas de organización han cambiado, tal vez ya no son los partidos tradicionales los que convocan, a veces son más los movimientos sociales. ¿Qué tipos de movimientos sociales, ¿no? Identitarios, culturales, cuáles son las formas, las lógicas de ellos? O tal vez pensar que hay una
un crecimiento de un sector apolítico que tiene otra forma de entender ya las relaciones sociales, ¿no? Creo que eso es lo que un poco nos abre todo este debate, y eso está, yo creo, aquí don Adolfo, que es convencional, puede explicarlo mejor que yo. Creo que lo que yo logro observar es que en la convención existen lo que es la diversidad de Chile, ¿no? En sus distintos puntos de vista y en sus distintas formas de actuar. Ahora, ¿cómo generar un proyecto, ¿no? Un proyecto de cohesión? Porque sí, Chile tiene una trayectoria en constituciones, eso sí es cierto. Tiene una izquierda que es más parlamentaria, más que fuera de la institucionalidad. Hay casos, por supuesto, de extrainstitucionales, pero normalmente una izquierda que desde la década del 20 está más o menos usando espacios de poder, ¿no? Y el movimiento mapuche tampoco es ajeno a esa trayectoria o esa experiencia política. No quiere decir que sea mejor que otras, ¿no? Sino que es parte de una cultura política, si uno lo quiere ver de alguna manera. Y ya de 1910 el movimiento mapuche se incorpora a espacios de institucionalidad y mover de alguna manera transformaciones dentro de ella, ¿no? La Sociedad Cospolicán Defensora de la Araucanía, que es una organización relativamente exitosa si uno lo quiere medir en abrir espacios de poder con diputados que ya existían en esos años, por lo menos hasta la década, hasta 1958, ¿no? Luego un movimiento que con la reforma agraria toma mayor fuerza y también radicaliza la reforma agraria, sobre todo en la zona de Cautín. Que sigue siendo una zona hasta hoy que es un cóctel explosivo en cada momento y de alguna manera se revierte, ¿no? Revienta como un volcán en estricto rigor, porque de igual forma fue la violencia colonial que se generó ahí, que es la ocupación de la Araucanía. Y también en la década de los 90 y hoy día los constituyentes y las constituyentes que están en esos espacios. Tanto también hay una trayectoria de un movimiento político y un movimiento también que va a tener un cambio a partir de la década de los 90, cuando ha empezado a usar, de alguna manera, crear un proyecto también de país, que es el concepto de la plurinacionalidad, que es una forma de Estado, ¿no? Es una forma de pensar un Estado en que ahí sí podemos hablar de que puede ser la casa de todos y de todas, ¿no? Pero hasta el 18 de octubre o hasta el acuerdo de noviembre, los pueblos originarios no estaban ahí, ¿no? Tuvieron que abrir esa puerta para construir eso, ¿no? Y llegar con una propuesta. Yo creo que lo que yo no veo en los medios de comunicación, porque por supuesto no, son más de la élite, es que no hay una visión positiva sobre cómo los pueblos originarios han dado un aporte a repensar y reconceptualizar un Estado de Chile, ¿no? Está la versión más negativa, ¿no? Que un Estado indigenista, que son una minoría, solo cosas negativas, que habla más bien del racismo que sigue existiendo. Pero poco se ha podido de alguna manera parar y decir, bueno, ante esta crisis de Estado, ¿quiénes llegaron con una propuesta? Fueron las primeras naciones, ¿no? Los pueblos originarios. Llegaron con una arquitectura de Estado, llegaron con una propuesta de autonomía, llegaron con una relación con la naturaleza, plantearon una idea de ciudadanía también mucho más plural, descentralizar, porque gran parte de los pueblos originarios tienen sus territorios asfixiados también por las ciudades, dar espacio al mundo indígena que vive en la ciudad, donde un porcentaje mayoritario también importante, un número, está en Santiago, está en las regiones, está en las comunas más populares, está en Valparaíso, o también en sectores del norte que también están en las ciudades. Hoy día el mundo indígena se ha transformado, se ha modificado. Por tanto, no puede solamente primar una visión, creo yo, del territorio del Gualmapu, ¿no? Porque mucho indígena vive ahí y se siente tan identificado con su pueblo como los que están dentro del territorio. Entonces, se tiene que generar una política mixta, ¿no? Y eso yo creo que la convención lo ha ido logrando gracias a los escaños reservados a los miembros de los pueblos originarios que están ahí en ese proceso. Eso hace entonces, con lo que voy como concluyendo, que esta constitución y este proceso que lleva Chile te hace asemejarte de alguna manera a algunos ejemplos de Latinoamérica, ¿no? A la élite no le gusta compararse mucho con la Latinoamérica, le gusta juntarse sí entre empresarios, ¿no? Y fundan organizaciones entre empresarios. Pero cuando se hace una organización latinoamericana, ¿no? Donde los indígenas sí pueden dialogar con sus hermanos o hermanas de otros territorios y aprender esa experiencia, parece que no fuera bien visto, fuera una exportación, ¿no? Y esa exportación se empieza a ocupar con xenofobia, y esa xenofobia se llama Bolivia, ¿no? Y por tanto la plurinacionalidad entonces es boliviana, ¿no? Y ahí empezamos entonces a asunzar la idea del racismo, pero sobre todo también el tema del nacionalismo, donde a veces creo que ahí la izquierda también no ha sabido poder trabajar a favor de generar una especie más continental sobre cómo relacionarnos frente a ello, ¿no? Y por tanto empezamos también a ceder frente a esas presiones de derecha porque efectivamente
a parecer muy cercano a Bolivia, o decir, mira, sabéis que aprendí estas ideas tal vez de algunos hermanos de Latinoamérica, del Ecuador, no solamente Bolivia, el Ecuador, de los hermanos indígenas de Colombia u otros, inmediatamente te genera como un temor, ¿no? Ahora, la plurinacionalidad no solamente es latinoamericana, también algunos de sus orígenes, sus debates están en los debates de España, de la descentralización. Y ya hablar de autonomía no es hablar de Latinoamérica, es hablar incluso de democracias ultraliberales que tienen experiencia en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos. Es interesante en ese ámbito la gira de Boric y cómo él de alguna manera va a Canadá y está también aprendiendo o buscando respuestas para dotarlas de contenido político para el problema que se viene a futuro. Yo creo que la parte internacional del gobierno puede ser más interesante que tal vez los estados de excepción intermedio que está decretando al interior. Pero pienso que es una política, por último, a resolver a futuro algunos problemas que se están generando. Porque el problema interno lo está resolviendo, creo yo, o el camino lo está dando las convencionales, y con lo que voy cerrando para dejarle la palabra a don Adolfo, pienso en esa trayectoria histórica de Chile y la difícil que es cambiar las constituciones, ¿no? A diferencia de los otros convencionales, este trabajo se ha ido generando con todas y todas, ¿no? Creo que la diversidad que está en la convención, a mí como historiador me parece súper interesante. Creo que todavía falta más tiempo para reflexionar, hay que darle una distancia al tiempo, estamos muy encima. Pero lo que se está desarrollando al interior y lo que está emergiendo esta constitución tal vez sí sea representativa de lo que es la diversidad de Chile con sus problemas que tiene, pero con algo que yo creo que lo une a todos, que todos quieren mejorar lo que viven. Nadie quiere destruir donde vive, nadie quiere dejar de ser chileno, nadie quiere sacar la bandera, nadie quiere hacer eso. Yo no, por lo menos, he escuchado nunca a nadie de eso. Lo que sí se quiere es de alguna manera construir un Estado garante de derechos para todos los que viven en estos territorios, incorporando también a muchos mundos indígenas que por distintos aspectos del colonialismo y por la forma en que el Estado chileno lo ha tratado, ya no vive solamente en su territorio, pero necesita su territorio también para poder perpetuarse como pueblo. Y ahí los procesos de autonomía son muy importantes para poder seguir avanzando en una nueva etapa que tal vez lo desarrollen posteriormente las nuevas generaciones mapuche o indígenas dentro de esta comunidad imaginada llamada Chile, y tal vez a futuro plurinacionalidad, Estado plurinacional, ¿no? Eso les puedo comentar. Muchas gracias. Claramente todos sabemos la resistencia que genera el colonialismo y cómo puede ser visto como un enemigo este proceso de incluirnos a todas y a todos. Te agradecemos infinitamente tu reflexión y bueno, invitamos a Adolfo Millabur, convencional mapuche, dirigente de la identidad Lac Quemche, miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Plurinacional de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias, buenas tardes. Como ya facilitó la conversación, Fernando con su introducción entregó importantes elementos para poder entender lo que voy a tratar yo también de comentarles en función de la coyuntura de la discusión de la nueva Constitución. Como ya lo planteó muy bien, el tema de la resistencia y de la invisibilización que ha tenido la participación en el quehacer de la historia de Chile, de los pueblos indígenas, primero invisibilizado, no casualmente, sino que yo creo que con una definición resuelta, porque he escuchado también en algunos historiadores que dicen de que Chile lo que tiene es una decisión de no tener política de Estado para relacionarse con los pueblos indígenas. No está escrito en ninguna parte, pero parece ser que todos los periodos de gobiernos y los periodos sociales que ha habido en los años de república nunca han hecho un esfuerzo desde los sectores dominantes, sobre todo de los sectores más políticos que se han mantenido en el poder, de buscar definir una política de Estado de relación con los pueblos indígenas. Lo que no tienen es no tenerlo. Y no es porque no se den cuenta. Saben que así está mejor, no tener una política de Estado. Entonces,
hoy día nos enfrentamos a un proceso que parece ser está en cuestiones a no querer tener una política de Estado de entenderse con los pueblos indígenas, y es a través del proceso constituyente. Y claro, uno ve ahora reacciones muy preocupantes desde el punto de vista que uno pensaba, yo creía que como dirigente mapuche del ámbito político, ciertos sectores de la sociedad chilena representados en ciertos partidos políticos también estaban interesados en tener una política de Estado. Y en la discusión plena, en la misma discusión de la convención, yo percibí que también no están dispuestos a tener una política de Estado, a pesar de que tienen un relato público en favor de los pueblos originarios. Se resisten a tener definiciones como política de Estado. Y entonces ahí uno se desencanta de los que uno creía que eran aliados medianamente naturales de los pueblos indígenas. Porque si ustedes revisan el texto y también comparan la votación, hay artículos que están consagrados en el borrador de la nueva Constitución, pero tuvieron que ir a dar 2 veces vuelta al Pleno para luego volver y tratar de convencerlo con casi los mismos textos, sin grandes cambios, para poder prácticamente usar una manera mucho más distinta para convencer a los convencionales, que son de algunos colectivos, partidos políticos de centro izquierda. Y personalmente yo viví la experiencia que en el primer momento de la instalación de la convención, los pueblos indígenas eran romantizados en la relación que tenían con nosotros, desde los partidos políticos y desde los colectivos sociales que están ahí. Nosotros éramos vistos como, qué bueno que estén aquí, somos sus aliados, pero no hablen tan fuerte porque me incomoda. Y eso sucedió en un primer momento, pero luego cuando los pueblos indígenas nos distribuimos la tarea y comenzamos a trabajar en los distintos grupos de trabajo, en las comisiones, y hicimos ver nuestros puntos, ahí ya pasamos a dejar de ser un grupo social o un grupo político que parece que tenían otros intereses más allá de lo que ellos estaban dispuestos a aceptar. Y eso fue difícil. Pasamos de una etapa, diría yo, de muy buenas relaciones, de fotografía en conjunto, de hablar con muy buena fe, pero en un segundo tiempo con forcejeo difícil de llevar adelante. Todo lo que resultaba ser desde que llevaba la palabra pueblo indígena, plurinacional, intercultural, inmediatamente ponía una predisposición negativa y era transversal en los sectores de izquierda de Chile. Eso lo percibí yo en el segundo tiempo. Tal vez porque nosotros no supimos comenzar el diálogo en la lógica como se mueven también los colectivos, porque nosotros lo tratamos de llevar como lo hacemos siempre entre las organizaciones sociales, porque mejor nos llevamos, en este caso, con los movimientos que afloraron después del 18 de octubre y que aparecieron representados en la convención. Por ejemplo, el colectivo Movimiento Social, que agrupa un grupo de convencionales, ellos eran muy dispuestos a conversar. Lo que se autodefinen como que salieron de la lista del pueblo, los pucos, también fueron muy dispuestos a conversar y a estar abiertos a dialogar, pero los partidos tradicionales, por su lógica y su dinámica, fue una dificultad mayor de hacernos entender. Y ahí uno se da cuenta de que esta intención de tener una política de Estado, ni siquiera una política definida desde la primera Carta Fundamental, no fue tan fácil. No obstante eso, producto ya del forcejeo y de lo que significa entenderse con los colectivos políticos, de los colectivos que están representados ahí, logramos hacer que en la Constitución quedaran consagrados una serie de derechos que yo espero se puedan implementar en el mediano largo plazo. No le estoy dedicando tanto tiempo a los sectores conservadores porque ustedes han sido testigos de los medios de comunicación controlados por ellos, cómo han sido también su participación y su mirada que han tenido con los pueblos indígenas del primer momento. No es sorpresa. Ellos vinieron a hacer la pega para evitar de que se redactara una nueva constitución, pero además también le afloró espontáneamente lo que es anti-indígena, anti-pueblo originario,
y nos soportaban de que nosotros pudiéramos estar ahí discutiendo los temas que parece ser que en su esquema mental lo tienen como su propiedad de discusión. Ellos sienten que les pertenece a ellos esa discusión, no a los pueblos ni tampoco al movimiento social, sino que a la élite. Y uno no se sorprende cuando ve un artículo en los medios que ellos controlan diciendo de que los que están ahí no están preparados para discutir los temas de cómo convivir, para poder organizar la casa de todo. De manera sin tapujos lo han dicho algunos editoriales de los medios, algunos intelectuales que son destacados dentro de su élite, y lo dicen que prácticamente los que están ahí no es que cuestionen el contenido, simplemente incluso cuestionan su composición que son los integrantes de los convencionales. Por lo tanto, a la derecha yo no les quiero entregar más, porque yo entiendo que los que están acá damos por descontado que ellos siempre se han resistido a los cambios sociales de la población en general, pero sobre todo respecto a los pueblos indígenas. Pero sí yo le hago presente de que los partidos de centro izquierda en un primer momento sintieron, o yo sentí que eran una especie de una actitud romantizada con nosotros. Luego no les fue fácil entender los temas que planteábamos los pueblos indígenas, no solo los mapuches, sino que todos los pueblos indígenas, porque parece que también tenían entendido de que bastaba con que hubiera un reconocimiento en algunos de sus artículos que existíamos. Y parece que eso también es responsabilidad de nosotros como indígenas, porque cuando uno escuchaba a los dirigentes que nos precedieron, la agenda del movimiento indígena era el 169, la ley indígena y reconocimiento constitucional. Entonces, cuando uno instala ese relato de que solamente reconocimiento constitucional, la élite de cualquier sector político entiende que eso es lo que reclamamos. Pero nosotros le hicimos entender de que no basta con que quede en un artículo como un apéndice de un andamiaje estructural del país. Por lo tanto, nosotros planteamos una agenda que pudiera permear toda la estructura del Estado en cuanto a esa conformación. Y ahí, claro, les sorprendimos un poco porque no les resultaba entendible eso, de que estuviéramos en la forma de Estado, que estuviéramos en los principios, que estuviéramos en los derechos fundamentales, que estuviéramos en los derechos sociales, consagrados también las particularidades de los pueblos. Y ahí, claro, pasó una etapa un poco complicada de entendimiento. Entonces, el desafío que tenemos nosotros, creo yo, que como sociedad, es cómo hacemos entender lo que está en el texto a la sociedad en general, porque cuando en el artículo 1 dice que Chile es un Estado social, democrático, de derecho, hasta ahí está súper bien. Pero cuando le ponemos la palabra plurinacional, intercultural, son dos conceptos que no son fáciles de comprender ni también de asimilar, de que es una vocación distinta que estamos convocando al país, pero además le incorporamos ecológico. Esos tres conceptos, parece ser que ecológico es más amable, porque todo quien está en contra de la naturaleza, sobre todo como la crisis que tenemos, pero cuando le colocamos, porque no está tanto de acuerdo, pero finalmente fue parte de las negociaciones que llegamos, le colocamos que sea plurinacional e intercultural, ahí aparecen también los fantasmas. Los fantasmas de la incomprensión, que es lo que nosotros entendemos por plurinacional, pero también la exacerbación del fuero interno que cada chileno lleva en su cotidiana vida de sentirse superior al indígena. O sea, el fuero interno colectivo, cuando uno está en la población, cuando está en la escuela, la persona que es tan pobre como un mapuche, su mejor forma de agredirlo y hacerlo sentir mal es tratarlo de indio, y eso lleva una carga de ser inferior y negativo, y entonces cuando sale plurinacional, intercultural, les viene pregunta, y ahí la derecha también ha sido muy hábil en explotar, de que la plurinacionalidad prácticamente amenaza la integridad del país. Cuestión que en los distintos artículos consagra de que Chile es un solo Estado, unitario e indivisible. Lo que no dice la derecha es eso. Lo que dice la derecha, acá hay un país que se va a desintegrar
Primero porque en plurinacional hay varias naciones, porque también nos educaron que Estado es igual nación, y la dictadura militar fortaleció eso, Estado igual nación, una sola nación, un solo país, un solo Estado, pero uno sale un poquito más fuera de la frontera de Chile, quedamos un poco como ignorantes si nosotros salimos con esa teoría. Ellos lo saben, pero el común chileno no sabe de que nación no es lo mismo que Estado en general. Ahora está comenzando a discutir mirando hacia el exterior, donde es una agenda del mundo entero, que nación hace rato ya no es igual a nación, no es igual a Estado. Pero ellos son muy hábiles con todos sus instrumentos de comunicación y sobre todo la derecha exacerba ese temor o ese racismo interno que uno a veces de manera inconsciente lo lleva y lo tiene ahí muy adormecido. Por otra parte, la cuestión de cómo nosotros también exacerban, yo he visto algunos sectores ya progresistas que no entienden esta otra forma de Estado que sea unitario, piramidal, centralizado. Y ahí yo no estoy hablando ya del tema mapuche, sino que estamos hablando, por ejemplo, en el capítulo de forma de Estado, dice de que el Estado se organiza como Estado regional, entidades autónomas. Entonces la región ya no va a ser una sucursal del presidente, va a ser una región autónoma, con una entidad, con persona jurídica, con patrimonio propio y con su propia forma de gobernarse, donde ya sabemos que va a tener un gobernador y va a tener también persona jurídica y patrimonio propio, pero van a elegir sus propias autoridades y ellos van a definir su presupuesto, cómo gastarlo, no como le digitaliza un ministro de turno de acuerdo a la cartera. Eso también a la élite santiaguina, que le ha gustado controlar siempre desde las 4 comunas el poder, no los tiene cómodos. Y entonces dice, ¿cómo vamos a tener un país dividido en tantas regiones con autonomía? Entonces va a haber un problema de cohesión y sobre todo de gobernanza. Pero también dice en ese mismo capítulo de que ninguna de las regiones que se define hoy día autónoma debe pretender la posibilidad siquiera de secesión. Lo advierte la Constitución, lo contempla. Si llegara a haber alguna autoridad de las regiones a plantear eso públicamente como un desafío político, puede ser acusado, de acuerdo a la Constitución, con penas durísimas. Y respecto a las comunas autónomas, me imagino los que trabajan en el sistema público municipal sabrán de que la disparidad de ingresos de recursos también es un problema gravísimo de Chile, que en la misma región metropolitana hay comunas que reciben 180.000 pesos per cápita por persona. Las comunas periféricas, no sé cuál es la comuna, el dato de Recoleta, pero hay comunas que quedan a 2-3 kilómetros de distancia o lo separa una calle, tienen 1 millón de pesos de ingreso per cápita, 1.800.000, 1.500.000. Entonces, ahí hay 2 Chiles, que esta Constitución lo que pretende es reparar esa inequidad y lo que plantea es una distribución, de otra manera, ingresos centralizados y distribución descentralizada de los recursos que genera Chile, la riqueza que genera Chile. Entonces hay otro punto importante que algunos están haciendo entender de que declaren las regiones autónomas, las comunas autónomas, es prácticamente desmembrar el país y nosotros creemos todo lo contrario, lo que es afianza, cohesión social territorial, pero también asegura la redistribución del poder económico, político, y se produce eso que no se ha podido evitar de que la migración campo-ciudad es tremendamente perjudicial para la vida del país. Pero de la migración de la región a la región metropolitana también se le hace un problema a la región metropolitana, porque háganse proyección la región metropolitana chilena, en 30, 40 años más, ¿cómo van a proveer del recurso vital que es el agua, que es un recurso que es cada vez más escaso? Y entonces ahí tenemos que pensar la planificación del territorio a nivel de todo Chile, y eso significa evitar la migración del campo a la ciudad y sobre todo de las regiones más lejanas del centro, que se vengan a vivir acá, dándoles condiciones de vida y oportunidad de desarrollarse en su territorio, porque los que se vienen acá no se vienen porque les gusta vivir en un paisaje muy agradable para ellos, sino que por una necesidad laboral.
Entonces esas cuestiones están en el Estado regional, la descentralización del poder, la desconcentración de la distribución de la riqueza, y además también en ese mismo capítulo contempla lo que es las autonomías indígenas. Y ahí se les complicó a todos los sectores políticos, pero por sobre todas las cosas a la derecha, de cómo configurar, si hay regiones autónomas, hay comunas autónomas, y ya aparecen los indígenas con su concepto de reivindicación, las autonomías territoriales indígenas. Y en ese capítulo también contempla lo que es la autonomía territorial indígena para resolver un problema de entendimiento con el Estado chileno. Porque si ustedes escuchan en el relato de cualquier autoridad de turno, presidencia o ministro, ante los medios de comunicación cuando dicen queremos dialogar, pero están tan divididos que no sabemos con quién. ¿Quién es el interlocutor? Nosotros estamos configurando en esta Constitución que debieran haber autonomías indígenas que de una u otra manera en los territorios se vayan configurando, pero que también configuren la interlocución institucional desde los indígenas para con los gobiernos de turno, ya sea en las regiones, ya sea a nivel nacional. Y ahí la derecha le incluye de nuevamente el ingrediente de que prácticamente vamos a dividir el país porque exacerban lo que significan los temores que toda persona quiere vivir en un ambiente donde ojalá no se produzcan divisiones, sino que cohesión social. Esas son las cuestiones que yo creo que son importantes ir conversando, disipando, pero también hay otros capítulos muy importantes que se refieren en materia indígena que para algunos puede ser muy complicado, pero para nosotros es muy importante, que habla de qué manera, primero hay un artículo que dice que reconoce el daño causado que se le ha generado a los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio. No lo dice así como lo digo yo, pero el texto se podría leer de buena manera. Y cuando un Estado reconoce el daño causado y lo empobrece a un pueblo, y sobre todo le quita su tierra o su territorio, es de responsabilidad histórica de restituir o por lo menos reparar el daño causado y ver la forma de restituir lo que es posible de hacer. Y ahí hay un artículo que dice que los pueblos indígenas tienen la posibilidad preferente de que el Estado les pueda restituir tierra que las propias comunidades están reclamando. Porque el conflicto en el Gualmapu no tiene que ver solamente porque no se soluciona con policía o con militarización, porque esa receta ya viene hace mucho tiempo como una conducta permanente de los gobiernos de turno. Se resuelve devolviendo las tierras a las comunidades donde sea posible. Estamos hablando de tierra, espacio importante, pero en ningún caso estamos hablando de que deje de ser Chile, como también instalan algunos otros interesados en poder generar ese discurso, y sobre todo menos todavía quitarle o recuperar tierra donde son los pequeños campesinos que cohabitan. Estamos relacionados parentescamente con Chile en general, pero sí hay algunos lugares donde el gran empresariado y sobre todo los grandes latifundistas que nunca han querido reconocer de que ellos hicieron mediante la violencia la ocupación de nuestras tierras. En primer momento los europeos y luego especialmente en dictaduras las forestales, donde no había contrapeso de defender el derecho de los pueblos. Y ahí en dictadura se hicieron dueños prácticamente de todo lo que es la cordillera Nahuelbuta y el sur de Chile. Y esos son los temas que hoy día nos afligen, y en esta Constitución, responsablemente lo que hemos estado en esta discusión, hemos tratado de buscarle una ruta de solución, tanto de convivencia política, tanto en la distribución del poder económico y político, como también buscarle solución al conflicto que nos aquejan a nosotros en materia territorial. Eso yo diría en manera muy general, aparte de lo que ya muy bien lo plantea Fernando en términos de los contenidos. Pero yo creo que hoy día estamos enfrentados a los 2 meses que nos vienen de poder aclarar este relato mañoso que ha tenido especialmente un sector de la sociedad y que está muy interesado en confundir el debate de fondo, que la Constitución lo que busca es, en materia indígena, canalizar, institucionalizar un entendimiento que nunca ha tenido, y por eso que es un paso hacia adelante en materia de que sea la casa de todos, porque como bien dijo Fernando también, en un primer momento los sectores políticos están representados cuando firmaron el pacto de nueva Constitución y la paz, como se dice, la paz y nueva Constitución del 15 de noviembre,
habían dos actores que dejó extrañamente afuera y luego lo tuvieron que rectificar, que fue paridad de género, que no estaba contemplado eso en el 15 de noviembre, y luego menos, como de costumbre, el tema de la participación de los pueblos indígenas, que tuvo que rectificar a mitad de camino, y por eso es que hay 17 convencionales indígenas que en buena hora estamos ahí para poder, en lo que pudimos, resguardar los intereses de los pueblos indígenas. Eso, muchas gracias. Solamente agradecer infinitamente a ustedes, obviamente, también a la Corporación Cultural de Recoleta, a la Biblioteca Municipal de Recoleta y a todas las personas que están acá presentes por acompañarnos hoy día para que podamos tener una decisión consciente el 4 de septiembre en este plebiscito de salida, y no solo una decisión que marque el plebiscito, sino que también un compromiso, ¿cierto? Un cuidarnos de manera colectiva de cómo hacemos que esta Constitución se lleve a cargo para tener un buen vivir, un mejor vivir en nuestro país. Así que solamente agradecer y que tengan un buen retorno a sus casas.